El mensaje de la presidenta se escuchó desde Palacio de Gobierno en esta jornada. No permitió el Movimiento al Socialismo que el mensaje presidencial se escuchara en la Asamblea Legislativa por una cuestión de que no se había enviado el documento escrito, el mensaje escrito, para que tenga conocimiento la Asamblea Legislativa a propósito de ese informe. Por supuesto, se han tocado varios temas en el mensaje de la presidenta, en este informe de la presidenta en este 6 de agosto. Uno de ellos, quizás el más duro, respecto al Tribunal Supremo Electoral, a quienes les ha pedido que dejen de jugar y que se pongan serios respecto al tema de la fecha de las elecciones. Ha sido muy crítica la posición de la presidenta sobre el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en lo relacionado a la fecha de las elecciones y lo que aquello está llevando adelante, lo que aquello está conllevando, como sabemos lo que está pasando con el asunto de los bloqueos. Hemos invitado en esta noche a Milton Barón, senador del Movimiento al Socialismo, gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho, y al diputado de los Demócratas, Tomás Monasterios, a quien también le agradezco mucho por participar de este momento, de este encuentro. Vamos a tratar de ser muy breves, por favor, muy puntuales en las intervenciones. Hay mucho por analizar después de lo que primero ha ocurrido en el tema del informe que tenía que ser en la Asamblea, que el MAS no permite que sea el informe en la Asamblea porque no se había entregado el informe escrito, pero importante también es analizar todo lo que después en el informe se va desglosando, se va desmenuzando, como las observaciones al Tribunal Electoral, como el tema de los bonos, como la convocatoria al acuerdo, como la solicitud a la Asamblea Legislativa de que se liberen los créditos internacionales. Bueno, hay varias cosas. Comienzo con usted, diputado Monasterios, adelante. Muy buenas noches a todo el país. Es importante entender que mientras unos solo critican, otros bloquean, la presidenta Yanine Áñez trabaja. Y lo hace pensando en dos pilares fundamentales. Uno, el tema de la atención de la salud y segundo, la reactivación económica. Y se han presentado no solamente un informe respecto a lo que se ha hecho hasta ahora, sino lo que va a venir en adelante. Y para mí me da mucha satisfacción el poder escuchar la decisión y la determinación de poder llevar adelante la modificación presupuestaria para poder tener el 10% del presupuesto general destinado a la salud. Pero también el anuncio de los 150.000 kits de medicamentos que vamos a entregar en todas las zonas más pobres de todo el país para poder atender de manera oportuna a las personas que necesitan hoy un medicamento para enfrentar el tema de la enfermedad del COVID, verdaderamente es digno de reconocer y admirar. Pero también ha tenido una determinación respecto al anuncio de los bonos, como el bono canasta familiar, el bono familia, estos bonos que ya se han entregado y que hemos alcanzado un universo de casi 9 millones de bolivianos y que obviamente se prevén hacer la cancelación en el mes de enero y febrero. Creo que estos son anuncios muy importantes porque estos bonos ya se constituyen en parte de la ayuda y la colaboración por parte del Estado, que obviamente está al servicio de la población y no en la construcción de palacetes, edificios, canchas de fútbol, el despilfarro y el derroche, sino que estos recursos hoy están yendo de manera directa a poder ayudar y colaborar a la población. Yo me siento muy satisfecho porque es un informe de la presidenta donde ha dado resultados respecto a lo que se ha hecho en estos meses tan difíciles, enfrentando una enfermedad tan dura como es el COVID, pero también enfrentando la irresponsabilidad criminal de quienes hoy ahora están apostando por la confrontación, la muerte, a través del bloqueo y llevando escenarios de violencia en el país. Muchísimas gracias, diputado Monasterios. Le voy a ceder la palabra al senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón, a quien le agradezco también por estar con nosotros. ¿Cómo recibe el MAS el mensaje de la Presidente, el tema de los créditos internacionales, el tema de los bonos, por supuesto, y después estaremos hablando, un poquito más adelante, estaremos hablando de las observaciones al trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Inicialmente su evaluación, por favor. Jorge, buenas noches a usted por intermedio suyo, a la masiva audiencia de su programa. De igual manera saludar a Tomás. Bueno, lo que nosotros hemos visto es un mensaje de una candidata, no un informe a la nación de una dignataria de Estado. No se ha referido de manera integral a temas que tienen que ver con la tremenda crisis económica que estamos viviendo, con el desastre sanitario por el que estamos atravesando. No hemos visto un informe que diga qué es lo que realmente se ha hecho en esta materia, porque la gestión gubernamental en el tema de salud es un absoluto fracaso
y producto de eso tenemos lamentablemente mucha gente enferma y decesos también que todos los sentimos y lamentamos de sobremanera. Tampoco hemos visto una reflexión profunda en relación a la crisis política, social que está viviendo nuestro país, y hay cosas que nos han llamado definitivamente la atención. Nos parece absolutamente alejado de la verdad aquella infame acusación en el sentido de que la Asamblea Legislativa no estaría liberando recursos económicos. Solo quiero darle un dato: para el tema del bono se necesita 230 millones de dólares, sin embargo el crédito asciende a 1.050 millones, es decir, hay una diferencia de casi 800 millones de dólares que no se sabe dónde van a ir, no nos han explicado, no presentan documentación, por lo tanto provocando que se en este tema. Pero claro, en lo de los bonos, nosotros, a diferencia del Ejecutivo, hemos planteado inclusive el doble, que no sea solo de 500 bolivianos, sino de 1.000. Por otro lado, también hemos visto contradicciones. Paradójicamente, y somos el único país en el mundo donde se ha clausurado la gestión escolar, pero resulta que se habla de la virtualidad. Una cosa dice el ministro de la Presidencia y otra ahora la presidenta de la Nación. Por otro lado, también nos llama la atención el hecho de que la presidenta transitoria hable de la modificación presupuestaria o de incorporar recursos para el presupuesto del año siguiente, el 2020. Muy bien, senador, permítame, por favor, para que podamos... Senador, permítame, por favor, para que podamos ir acortando el tiempo un poquito en las intervenciones, porque nos estamos pasando del tiempo. Tenemos asignado 2 minutos para cada uno en cuanto a las intervenciones. Estamos ya sobre 2 minutos 50 con usted. Para que podamos ser puntuales, le voy a rogar que vamos desmenuzando punto por punto, tema por tema, así podemos avanzar más rápidamente. Sobre el tema de los bonos, la presidenta ha pedido un acuerdo nacional sobre los bonos, el pago de los bonos, y ese acuerdo nacional que pasará por que se comprometan candidatos, líderes políticos, a que el próximo año se va a pagar estos bonos. ¿Cuál es la intención de esto, hablando de los bonos, Tomás Monasterios? Se busca institucionalizar estos grandes beneficios que se han dado a la población boliviana estos últimos meses. Estamos buscando llegar a un acuerdo con quienes nunca hablaron de los bonos, con quienes tenían en la boca solamente la palabra el despilfarro y otros que lamentablemente solo saben criticar. Hoy estamos convocando para que todas las fuerzas políticas puedan participar de un diálogo, pero sobre todo de un compromiso, para que estos bonos queden institucionalizados dentro del Estado y podamos coadyuvar y colaborar a las familias que más lo necesitan. Estamos hablando del bono canasta familiar, el bono familia, bonos que son muy importantes para el beneficio, como el bono universal, bonos que son muy importantes para el beneficio de la población boliviana. Nosotros hoy queremos convocar a todas las fuerzas políticas, a todos los líderes, y esa es la decisión de Yanine, de poder llamar a todas las fuerzas que están hoy en carrera para dejar la crítica destructiva y dejar la lógica del bloqueo y poder sumarse para poder trabajar por la población que más lo necesita. Esta convocatoria desesperada de la presidenta, que hoy recurre con mucha sensibilidad, muy preocupada porque los créditos hoy están estancados dentro del bloqueo legislativo, hace una convocatoria a todas las fuerzas electorales para que sí puedan entender de la necesidad de la instauración y la institucionalización de estos bonos en el futuro para la población boliviana. Muchísimas gracias. 1 minuto 18 ha utilizado el diputado Tomás Monasterios. Le voy a solicitar que podamos también utilizar la misma cantidad de tiempo al senador del Movimiento al Socialismo, Milton Barón. Senador, por favor, el criterio del MAS respecto al tema de los bonos y la convocatoria de la presidenta a hacer un acuerdo nacional por el tema de los bonos. Adelante. Mire, nosotros por supuesto que no estamos en contra de los bonos, más al contrario, nuestro gobierno ha sido el que ha generado muchos bonos para la ciudadanía boliviana, sobre todo para los sectores más vulnerables e empobrecidos, ¿no? Pero les reitero, o sea, nosotros, a diferencia del órgano ejecutivo,
no hemos planteado 500 bolivianos, sino el doble, 1000. Yo creo que el conjunto de la problemática de la crisis económica también, porque es un tema estructural que está afectando a todos los bolivianos y las bolivianas. En ese entendido, creo que se trata de abordar el tema y en todo caso respecto también al tema del presupuesto, que la presidenta ha dicho que para el siguiente año va a incorporar recursos adicionales para el tema de la salud. Bueno, yo no sé si la presidenta ha olvidado que ella tiene carácter transitorio, simplemente su mandato, ¿no es cierto? Y que se supone que tendría que concluir este año. No sé cómo es que está pensando ya en el 2021. Pareciera que en el fondo está dando una señal de una intención de prórroga indefinida. Eso nos llama poderosamente la atención. Nosotros siempre vamos a estar prestos al diálogo en condiciones de seriedad y respeto entre órganos. Ok, muchísimas gracias, senador, le agradezco mucho. A ver, voy a pasar a un otro punto que me parece que es muy importante respecto a la asignación del 10% para la salud. La asignación del 10% del presupuesto para la salud. Se ha comprometido hoy que se va a inscribir en el presupuesto del próximo año, en el año 2021, la asignación del 10% para la salud. Pero por supuesto este es un paso que va a dar el Poder Ejecutivo al inscribir en el presupuesto general el 10%. Necesariamente ese presupuesto debe pasar por la Asamblea Legislativa. ¿En qué está el tema del 10% para la salud, diputado Monasterios? Adelante. Esto es parte de una lucha, de un trabajo de muchísimo tiempo que Yanine lo hizo cuando estuvo en el Senado, llevando adelante un trabajo a plena disposición y entrega junto al padre Mateo y muchos liderazgos del país, que por supuesto nos comprometimos en impulsar esa campaña por el 10% de la salud. Y ese compromiso que ella asumió desde el Senado Nacional, hoy lo está haciendo realidad, como un compromiso que tenía con la población boliviana. Yanine es una mujer que viene de una clase media, que le ha costado muchísimo formarse y sacar adelante a su familia. Sabe y siente las necesidades y los problemas de la población. Y por supuesto, ella entiende muy bien de que no se puede construir futuro si es que no se tiene salud. Es por eso que ella ha tomado la determinación de poder llevar adelante esta modificación dentro del presupuesto general y poder destinar el 10% del presupuesto general, destinarlo para la salud. Teniendo el 10% más de recursos para poder atender en la dotación de equipamiento, en el tema de ítems, en el tema de infraestructura, una agresiva inversión para poder refundar el sistema de salud en nuestro país. Miren un detalle muy sencillo. En este corto tiempo que hemos estado en función de gobierno, que son prácticamente 6 meses lo que hemos estado en medio de toda esta situación tan difícil y adversa, de enfrentar la radicalidad y la violencia del MAS en las calles, y después con el tema de esta pandemia, hemos alcanzado cifras muy importantes, como se han entregado más de 1000 camas, se han entregado 400 terapias intensivas, 30 laboratorios para el COVID-19, 7.500 nuevos puestos en el sistema de trabajo de salud, 270 respiradores, 190.000 pruebas que se han entregado. Imagínense si logramos tener más presupuesto. Yo entiendo que la posición del MAS es la política del despilfarro, del derroche, de la lógica irresponsable de la administración de los recursos, pero gracias a Dios tenemos una presidenta que hoy trabaja, que siente y que una de sus prioridades es la salud y la reactivación económica, y para poder atender la salud se necesitan más recursos, y que estos recursos no se vayan a construir canchitas, edificios para hacer vehículos, sino que vayan para el servicio de la atención de la población. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 5 segundos, por favor, la misma cantidad de tiempo para el senador Milton Barón. A ver, senador, se va a inscribir en el presupuesto del próximo año el 10%. ¿Va a pasar la Asamblea Legislativa ese 10% para la salud? ¿Qué es lo que se ha conversado? ¿Qué es lo que se tiene respecto, como criterio del MAS, respecto a este tema del proyecto de la asignación del 10% para la salud? Adelante. Mire, yo creo que en este tema hay demagogia. Por supuesto que nosotros, todo lo que beneficia al pueblo boliviano, todo lo que vaya a la salud, siempre vamos a respaldar, porque somos un partido y una bancada identificada con las aspiraciones y con las necesidades del pueblo boliviano.
Pero yo creo que siendo sinceros y serios en este debate, Jorge, hay que tener en cuenta que estos temas que tienen que ver ya con la siguiente gestión 2021 lo va a tener que abordar el nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero reitero, nosotros como partido siempre estaremos a favor de la salud, de la vida y de atender las necesidades del pueblo boliviano. Paradójicamente se llenan la boca hablando del tema de la salud cuando somos el país que menos pruebas para la detección del COVID tiene a nivel de la región y del mundo. Somos uno de los países con mayores contagios. La gente se nos está muriendo por falta de insumos, de atención. Por lo tanto, es un desastre sanitario el que estamos viviendo. Creo que hay una pésima gestión por parte de la actual administración y el régimen transitorio. Y eso muestra pues la calidad, la capacidad con la que están administrando nuestro Estado. Por lo tanto, nos habría a nosotros gustado ver que hayan los suficientes respiradores, suficientes insumos médicos. Mire, llegan al colmo inclusive de que las propias leyes que hemos aprobado para combatir la pandemia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como la donación del plasma hiperinmune, la atención a los pacientes de COVID a través de las clínicas privadas, no las han promulgado. Han recurrido a la chicana para plantear recursos ante el Tribunal Constitucional y bueno, son leyes que hasta el día de hoy no han entrado en vigencia. Yo pregunto si eso es luchar de verdad en los hechos en contra de esta pandemia. Por lo tanto, nosotros planteamos mayor sinceridad con el pueblo y dejar la demagogia a un lado. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Voy a pedirles a ambos, por favor, que podamos escuchar lo que creo que ha sido uno de los momentos importantes del informe, la solicitud que hace la presidenta respecto al trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, donde se le pide seriedad respecto a fijar la fecha de las elecciones, a que no se juegue con la fecha de las elecciones, en un tono bastante enérgico, crítico, de lo que está pasando en el Tribunal Electoral. Vamos a escuchar la nota, por favor, y después les pido a ambos criterios respecto al trabajo del Tribunal Electoral, de Salvador Romero como delegado presidencial, precisamente en el órgano electoral. Vamos a escuchar. No existe, y escuchen bien, ningún proyecto para prorrogar ni por un solo día el mandato de mi gestión. Siempre hemos dicho y lo seguiremos diciendo con firmeza, que vamos a ir a elecciones en la fecha que fije el Tribunal Electoral. Pidió al Tribunal Supremo Electoral no jugar con las fechas de las elecciones. Pero al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas electorales. Sean serios, por favor. Sean serios y dejen de mover la fecha. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Reiteró que la presidenta no establece fechas, que es atribución del Tribunal Supremo Electoral, pero hay que respetarlas. Bueno, más adelante la presidenta utilizó el término también de que se está jugando con la fecha, pidió seriedad y que no se puede ser infantiles al momento de hablar de la fecha de las elecciones. Tomás Monasterios. Nuestro compromiso es que este año vayan elecciones. Y lo decimos con absoluta y total firmeza. Vamos a acatar la disposición de las fechas que establezca el Tribunal Supremo Electoral. No hay ningún tipo de intención de prorrogar. Tenemos una visión clara de país que la vamos a implementar y la vamos a llevar adelante con el apoyo y el respaldo de la población boliviana. Porque hay dos visiones muy claras marcadas en el país. Uno, quienes apuestan por la muerte, quienes hoy bloquean, quienes hoy son los responsables directos del deceso de esa chica de 27 años en el Hospital del Alto, que ha muerto el día de hoy por no tener acceso a un oxígeno gracias a los bloqueos masivos. Y existe otra visión del país, que es la que apuesta por la vida, la que lucha por la salud y la reactivación económica. Y en esa línea nosotros somos muy claros y categóricos. Hemos sido enfáticos, firmes en manifestar de que vamos a acatar la fecha que define el Tribunal Supremo Electoral y que, por supuesto, las elecciones deben llevarse este año. Pero esta fecha de elección no puede ser parte de un juego ni un manoseo
porque eso genera desconfianza y obviamente genera confusión en la población boliviana. Es importante que el Tribunal Supremo Electoral defina una fecha de las elecciones, pero basándose en un informe, una recomendación científica, médica, que obviamente pueda aconsejar cuándo va a ser la fecha, donde no pongamos en riesgo la seguridad, la salud y la vida de los bolivianos. Nosotros garantizamos de que este año deben haberse elecciones y que vamos a acatar con mucha firmeza y con mucha decisión respecto al tema de la convocatoria que pueda lanzar el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, muchísimas gracias. 1:29, le agradezco mucho por tratar de acortar bastante las intervenciones. Gracias, diputado Monasterios. 22:51. ¿Cómo se interpreta esta solicitud que ha hecho la presidenta Áñez al Tribunal Supremo Electoral de que sean serios en cuanto a la fecha de las elecciones, senador Milton Maruc? Bueno, yo creo que hay que ser claros y sinceros. Si hay alguien que se beneficia de las postergaciones permanentes de las elecciones es el gobierno transitorio, porque amplía su mandato. Entonces, ellos nos dicen públicamente que sí hayan elecciones, pero internamente andan presionando al Tribunal Supremo Electoral, y en todo caso quien está de presidente de la entidad electoral es pues delegado presidencial, ¿no es cierto? Nosotros igual creemos que tiene que realizar las elecciones legales con argumentos que el suficiente asidero. Mire, Jorge, inicialmente para suspender las elecciones de mayo nos habían dicho que en ese mes iba a ser el pico. No ha ocurrido tal situación. Teníamos pocos. Tranquilamente habían las condiciones para llevarse adelante las elecciones, porque necesitamos también un gobierno legítima, legal y constitucionalmente electo por la voluntad ciudadana, porque esta crisis sanitaria, económica y política, solo un gobierno que emerja de las urnas lo va a resolver, no una transitoriedad como la que estamos viviendo. Por lo tanto, yo espero también que el Tribunal Supremo Electoral ya no vuelva a seguir postergando las elecciones, y es importante que logren consensos con las organizaciones sociales, con los partidos políticos, y esos acuerdos que se den en el escenario electoral. En la Asamblea Legislativa Plurinacional estamos dispuestos a materializarlos en una ley. Pero se ha equivocado el Tribunal Electoral al lanzarse solo y unilateralmente con una nueva postergación de las elecciones que ha desatado esta conflictividad que el día de hoy estamos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a volver sobre ese punto, por favor, senador. Usted está abriendo la posibilidad de que la Asamblea Legislativa se convierta en un escenario como para solucionar lo que está ocurriendo a partir de un compromiso del Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones van a ser el 18 de octubre y viabilizar una especie de ley respecto a este tema, y también la posibilidad de que baje el tensionamiento social. Ahora, yo le pregunto al diputado Monasterios, cuando la presidenta habla de falta de seriedad, cuando le pide seriedad al Tribunal Supremo Electoral, ¿le está quitando la confianza a Salvador Romero, que es el delegado presidencial? Si ella ve que no hay seriedad en el manejo de la fecha de las elecciones, y que eso además, porque lo mencionó, genera la conflictividad que está generando en el país, ¿le está quitando, le está levantando la confianza a su delegado presidencial? Mire, aquí no se trata de una persona, se trata de una institución, y esa institución es el Tribunal Supremo Electoral, que no solamente está conformada por el señor Salvador Romero, sino que está conformada por una sala plena que está designada a través de distintos vocales que han sido electos por la Asamblea Masista con sus 2/3, vocales que hoy, hasta el día de hoy, no dan la transparencia respecto al padrón y la garantía respecto al tema del mapa electoral, sobre el tema de las circunscripciones, como una gran preocupación que tiene la población boliviana. Pero también es muy importante entender de que, por supuesto, este juego en el tema del manoseo de la fecha genera mucha desconfianza, y la presidenta ha sido absolutamente categórica. No existe ningún afán, ninguna intención para poder prorrogarse en función del cargo. ¿Queremos que hayan elecciones este año? Sí, seguro que sí. Y lo decimos y lo reitero nuevamente con absoluta y total firmeza, que vamos a acatar la determinación cuando el Tribunal Supremo Electoral define una fecha.
Pero esta fecha tiene que ser definida en función a una recomendación científica. No son los salvajes que hoy están bloqueando, asesinando a las familias bolivianas, exponiendo en riesgo su salud. No son ellos quienes políticamente van a definir por la fuerza una fecha electoral. Tiene que ser, por supuesto, un estudio donde podamos darle las garantías a la población de que pueda salir a emitir su voto y que no se va a contagiar. Nosotros queremos ser claros, tenemos toda la voluntad de poder acatar la determinación que asuma el Tribunal Supremo Electoral. Y aprovecho esta intervención para poder pedir encarecidamente, en nombre de esas familias que hoy están desesperadas buscando oxígeno, porque ese oxígeno no puede llegar hasta los hospitales porque tenemos bloqueos en distintas partes del país. Les pido encarecidamente que dejen la violencia de las calles y que puedan pensar verdaderamente en la población boliviana. Se llenan la boca de hablar de pueblo, pero son los primeros en asesinarlos. Nosotros queremos pedirles de que puedan levantar estas medidas de violencia que hoy están instauradas en el país y que claramente hay una mano política del movimiento socialismo detrás, pero también que esta Asamblea Legislativa pueda levantar ese bloqueo a las normas y las leyes y los créditos que tenemos durmiendo en esta instancia. Si ustedes aprueban el tema del crédito del FMI, vamos a tener la cancelación del bono salud de manera inmediata. Por amor a Dios, les pedimos de que puedan entrar en razón. Muchísimas gracias. No me contestó la pregunta respecto a la confianza sobre el delegado presidencial, no sobre los otros vocales. Hay un delegado de toda la sala plena, hay uno que es delegado presidencial. Voy a volver con eso un poquito más adelante, diputado Monasterios. Me decía, senador Barón, que podría ser la Asamblea quien facilite la posibilidad de que se solucione este conflicto que se está viviendo en el país a través de un compromiso del Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones van a ser el 18 de octubre, 42 días después, un mes y 12 días después de lo que inicialmente se había conocido, que era el 6 de septiembre. ¿En qué términos, cómo sería esta posibilidad de facilitar una solución al conflicto que está viviendo el país? ¿A través de qué mecanismo? Jorge, yo de ninguna manera estoy indicando una fecha para la realización de las elecciones. Lo que estoy hablando es de la apertura que existe en la Asamblea Legislativa Plurinacional de materializar mediante ley el acuerdo, el consenso al que llegue el Tribunal Supremo Electoral con las organizaciones sociales y los partidos políticos. Por lo tanto, habrá que ver cómo avanza el diálogo. Yo hago votos porque lo antes posible se reanude ese escenario de concertación y a partir de ello lleguen a un consenso. Lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir las consecuencias de su equivocación. Ellos unilateralmente solos se han lanzado a postergar las elecciones, no han tomado en cuenta la Asamblea Legislativa Plurinacional, tampoco a los partidos políticos, y esa situación ha generado el escenario en el que estamos actualmente envueltos. Aclararle al diputado Monasterios que no es el MAS el que ha convocado a ninguna movilización, ha sido en todo caso la Central Obrera Boliviana y las organizaciones sociales. Por lo tanto, yo creo que hay que ser serios a tiempo de lanzar acusaciones, por cierto, absolutamente infundadas, que no reflejan la realidad de los hechos. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Ya no tengo más tiempo para otorgarles a ninguno de ustedes. Hemos tratado de avanzar lo más posible en los temas que se han abordado, que son los temas importantes, por supuesto. Solamente les voy a pedir a cada uno, por favor, un minuto riguroso, estricto, 60 segundos para las conclusiones. Estamos llegando al final de este 6 de agosto, un 6 de agosto muy diferente al que le ha tocado vivir a nuestro país. Creo que no se había vivido aquello. No se pudo escuchar el mensaje de la presidenta, el informe de la presidenta en la Asamblea Legislativa. Un minuto para este tema, por favor, Tomás Monasterios, y un minuto para Milton Barón. Adelante. Bueno, lamentablemente la lógica radical de impedir de que se puedan poner todos los equipos, teóricamente que no ha habido ningún tipo de censura, ya lo ha establecido Televisión Boliviana y por supuesto los ministros del área, los viceministros del área, de que obviamente no se trató de un tema de censura ni mucho menos, sino de que lamentablemente la conducción de la misma Asamblea Legislativa impidió de que se puedan desplegar todo el tema de los equipos, y obviamente este fue el causante. Yo creo que más allá de esta controversia,
creo que queda en la población la necesidad de entender de que hay dos visiones claras del país. Uno que apuestan por la muerte, que están bloqueando y que están buscando escenarios de confrontación y violencia en Bolivia, y una presidenta que hoy está trabajando en la salud y en la reactivación económica. Bien, muchísimas gracias. 41 segundos exactamente, le agradezco mucho nuevamente por la utilización del tiempo. Senador Barón, la misma consulta y por favor el mismo tiempo. Mire, en realidad lo que se ha producido hoy ha sido un sabotaje al mensaje de la presidenta del Senado, una autoridad electa por el voto ciudadano, a diferencia de la presidenta transitoria. Ha habido permanentes interrupciones en la transmisión del canal estatal, por un lado. Por otro lado, la presidenta transitoria no ha cumplido con el mandato del artículo 172, numeral 12 de la Constitución Política del Estado, que exige que presente un informe escrito a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo lamento que la presidenta, no obstante de haber sido legisladora durante varios años, haya cometido esta omisión, esta transgresión a la Constitución Política del Estado. Seguramente no tiene un equipo jurídico que le asesore adecuadamente, por eso es que han incurrido en este error. Eso ha impedido que en todo caso pueda escucharse el mensaje de ella. Entonces no es algo que se nos tiene que imputar a nosotros, sino es producto del descuido y del desconocimiento de la Constitución que ellos han tenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ambos por haber participado con nosotros en esta noche, 23 horas con 2 minutos. Nos hemos tomado un muy buen pedazo del programa como para poder escucharlos, como para poder formularles las preguntas y por supuesto poder escuchar las diferencias que existen en torno a lo que está ocurriendo en el país. Las diferencias de criterio me refiero. Gracias a ambos. Senador Barón, muchas gracias. Diputado Monasterios, muchísimas gracias. Gracias.